El sol comenzaba a despuntar sobre las colinas de San Esteban, tiñendo el cielo de un dorado cálido que se reflejaba en los vastos campos de trigo. El viento soplaba suave, moviendo los pastos como un mar de olas doradas. En medio de esa inmensidad, una hacienda imponente despertaba con el canto de los gallos y el sonido de los caballos en los establos. Era la hacienda Los Robles, un lugar lleno de historia, de trabajo y también de un silencio que pesaba más que el tiempo mismo. En la galería principal, sentado frente al amanecer, estaba Emilio Rivas, el dueño del lugar. Su rostro, curtido por el sol y marcado por la vida, reflejaba la serenidad forzada de quien ha aprendido a convivir con la pérdida. En su regazo descansaban sus manos fuertes, ahora inmóviles, sobre las ruedas metálicas de su silla. Un accidente hacía 2 años lo había dejado sin poder caminar, y desde entonces su mundo se redujo al horizonte que observaba cada mañana sin encontrarle sentido. Había sido un hombre de acción, de caballo y polvo, de mando y risas. Ahora, su vida era un eco del pasado. Su único consuelo era la rutina, despertar antes del alba, observar los campos y escuchar el murmullo de los trabajadores en la distancia. Cada sonido le recordaba lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire parecía distinto. Había un aroma nuevo que venía desde la cocina, pan recién horneado, miel y mantequilla. Emilio cerró los ojos y aspiró con atención. Hacía meses que no percibía un olor tan cálido, tan humano. ¿Quién está en la cocina?, preguntó con voz grave al capataz que pasaba por el corredor. La nueva cocinera, patrón, respondió el hombre, ajustándose el sombrero. Llegó anoche de un pueblo vecino. Doña Clara la recomendó. ¿Nueva cocinera? ¿Otra más?, bufó Emilio con fastidio. No durarán ni una semana. Desde su accidente, ninguna de las cocineras anteriores había soportado la tristeza del ambiente ni el carácter seco del dueño. Todas terminaban marchándose, cansadas de un hombre que hablaba poco y sonreía menos. Sin embargo, aquella mañana no era como las demás. El olor del pan recién hecho lo hizo avanzar hasta la cocina, empujando con firmeza las ruedas de su silla. Cuando cruzó el umbral, la vio. Mariana López estaba de espaldas, con un delantal de flores y el cabello trenzado. Su silueta se movía con gracia mientras sacaba del horno una bandeja dorada. Canturreaba una melodía suave, casi un susurro, como si cocinara para el alma. Emilio se detuvo, observándola en silencio. Hacía mucho tiempo que una presencia le robaba la respiración. Mariana se giró y se sobresaltó al verlo. ¡Ay, santo cielo! No lo escuché entrar, exclamó con una sonrisa nerviosa. No suelo hacer ruido, respondió él, con voz baja pero firme. Hubo un instante de silencio entre ellos. Los ojos de Mariana, grandes y color miel, lo miraron sin pena ni miedo, solo con curiosidad. Debe ser usted don Emilio, dijo finalmente. Soy Mariana, la nueva cocinera. Espero que el desayuno esté a su gusto. Ya veremos, murmuró él, intentando disimular la impresión que le causó aquella mujer. Ella sirvió el pan, aún humeante, junto a una jarra de café. Emilio tomó un trozo sin decir palabra, pero al probarlo, el sabor lo transportó. Pan suave, dulce, con un toque de anís y miel. Cerró los ojos sin querer, disfrutando del momento. Hace años que no probaba algo así, confesó casi en un susurro. Mariana lo miró, con una sonrisa serena. El secreto es hacerlo con paciencia. Y con amor, claro. Emilio la observó con una mezcla de sorpresa y desconcierto. No estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas. Nadie en la hacienda hablaba de amor, ni siquiera en las pequeñas cosas. Aquí no hay lugar para eso, dijo con dureza. Entonces habrá que hacerlo un lugar para eso, contestó ella sin dudar, mientras recogía los platos con naturalidad. Esa sencilla frase resonó en su mente mucho después de que ella saliera de la habitación. Durante el resto del día, Emilio intentó concentrarse en sus asuntos, revisar informes, hablar con los trabajadores, dar instrucciones. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Mariana y escuchaba su voz tranquila.
Había algo en ella que desafiaba la soledad del lugar, algo que parecía traer vida donde solo quedaban sombras. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en los campos, Emilio no pudo dormir. Desde su habitación escuchó el sonido lejano de una guitarra. Era Mariana, cantando en la cocina mientras terminaba de limpiar. Su voz era cálida, melancólica, y cada nota parecía acariciar el aire. Movido por una curiosidad que no entendía, se acercó al marco de la puerta y la observó sin ser visto. Ella cantaba con los ojos cerrados, con una emoción tan pura que le dolió el pecho. Por primera vez en años, Emilio sintió algo que creía perdido, la necesidad de vivir. Esa noche, mientras el fuego se apagaba en la chimenea, el viejo cowboy en silla de ruedas comprendió que aquella mujer no solo había traído un nuevo aroma a la hacienda, sino también la posibilidad de un renacer. Sin saberlo, Mariana había tocado el corazón de un hombre que creía olvidado por la vida. Y el destino, caprichoso como el viento del campo, apenas comenzaba a escribir la historia que los uniría en un amor tan dulce como el pan que ella horneaba cada mañana. Los días en la hacienda Los Robles comenzaron a tener un nuevo ritmo. Desde la llegada de Mariana, las mañanas ya no eran silenciosas ni pesadas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el canto de las aves, y la risa suave de la joven se escuchaba entre los pasillos como una brisa que traía vida. Emilio observaba esos cambios desde su silla, con una mezcla de asombro y cautela. Había pasado tanto tiempo rodeado de sombras que le costaba aceptar aquella luz repentina. Mariana no solo cocinaba, conversaba con los trabajadores, ayudaba a los niños del campo con sus tareas, cantaba mientras regaba las flores del jardín. Parecía tener el don de devolverle color a todo lo que tocaba. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas, Emilio la llamó. «Mariana, necesito hablar contigo». Ella apareció en la puerta, limpiándose las manos en su delantal. «Sí, don Emilio». «He notado que ha estado haciendo más de lo que le corresponde. Cocinar es su trabajo, no arreglar jardines ni entretener a los peones». Mariana lo miró con una calma que desarmaba. «No puedo evitarlo. Me gusta que las cosas tengan vida, que la gente sonría. Si el patrón prefiere una hacienda muda, puedo quedarme solo en la cocina». Él la observó en silencio. No podía decirle que la alegría que ella traía lo incomodaba y lo atraía al mismo tiempo. «Haga lo que considere necesario», dijo finalmente, «pero no olvide que aquí las apariencias importan». «Las apariencias no alimentan el alma», contestó ella suavemente. Esa respuesta se le quedó grabada todo el día. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, Mariana salió al patio trasero con una guitarra vieja. Se sentó junto al fuego e interpretó una canción lenta, con voz temblorosa pero firme. Desde su habitación, Emilio la escuchó una vez más. Había aprendido a reconocer la manera en que su voz subía y bajaba con las emociones, como si contara una historia que solo el viento comprendía. Sin pensarlo, decidió acercarse. Las ruedas de su silla crujieron sobre el suelo de piedra, y Mariana levantó la vista al escucharlo. «No quería interrumpir», dijo él, incómodo. «No interrumpe, don Emilio. Las canciones se cantan para quien las necesita escuchar». «¿Y cómo sabe que yo las necesito?» «Porque los silencios hablan», respondió ella, mirándolo con ternura. «Y usted guarda demasiados». Aquella noche fue la primera vez que conversaron de verdad. Ella le contó sobre su pueblo, sobre su abuela que le enseñó a cocinar y sobre los días en que soñaba con tener una pequeña panadería. Emilio, en cambio, habló poco. Solo mencionó el accidente, su caballo desbocado, y el instante en que todo cambió. Mariana lo escuchó sin compasión, solo con empatía, y eso fue suficiente para que él sintiera alivio. «No necesita compadecerme», dijo él al final. «No lo hago. Solo lo escucho. A veces, eso basta». A partir de esa noche, algo invisible comenzó a unirlos. Emilio esperaba cada amanecer con ansias de verla entrar en la cocina, de escuchar su risa o sus historias sobre las abejas y los girasoles. Ella, por su parte, comenzó a notar la forma en que él la miraba cuando creía que nadie lo veía, con una mezcla de curiosidad,
respeto y una dulzura que no coincidía con su fama de hombre severo. Una tarde de lluvia, cuando todos se refugiaban en los establos, Mariana entró corriendo a la galería, empapada y riendo como una niña. El cielo decidió bañarnos a todos, dijo, quitándose el sombrero mojado. Emilio no pudo evitar sonreír. Hace años que no veía a alguien disfrutar así de la lluvia. Porque todos huyen de ella, respondió ella. Y sin embargo, el campo la necesita para florecer. Él la miró, pensativo. ¿Y usted qué necesita para florecer, Mariana? Ella se quedó en silencio por un instante, luego dijo con voz suave. Tiempo. Y alguien que crea que todavía puedo hacerlo. La frase lo tocó más de lo que quiso admitir. Había pasado tanto tiempo sin pensar en la posibilidad de sentir algo así, tan simple y tan humano. En los días que siguieron, su vínculo se hizo más evidente. Ella comenzó a acompañarlo en sus recorridos por la hacienda, empujando su silla mientras le hablaba de los colores del cielo o del aroma de la tierra recién arada. Los trabajadores los observaban con curiosidad, murmurando entre ellos, pero Mariana no parecía preocuparse. Una tarde, mientras observaban a los caballos galopar a lo lejos, ella se detuvo. ¿Extraña montar?, preguntó con delicadeza. Cada día, respondió él sin pensarlo. A veces sueño que aún puedo hacerlo. Tal vez no necesita volver a montar para sentirse libre, dijo ella, mirándolo a los ojos. A veces, la libertad está en aceptar quiénes somos ahora. Emilio no supo qué contestar. Por primera vez, las palabras de otra persona lo hacían dudar de su propio muro. Esa noche, cuando regresó a su habitación, no pudo evitar pensar en ella. Recordó su risa, su fuerza, su manera de mirar el mundo como si todo pudiera renacer. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió antes de dormir. Pero mientras el sueño lo vencía, un pensamiento lo inquietó: ¿qué pasará cuando ella descubra quién soy realmente? Porque detrás del hombre en silla de ruedas había un pasado que aún pesaba, decisiones, pérdidas y un secreto que él no había confesado a nadie. Y ese secreto, tarde o temprano, saldría a la luz, poniendo a prueba no solo el corazón de Emilio, sino también la fe de la mujer que empezaba a amarlo sin darse cuenta. El amanecer se alzó entre neblinas suaves, tiñendo los campos con un tono gris plateado. El rocío brillaba sobre las hojas y el canto lejano de los gallos rompía el silencio. En la cocina, Mariana ya estaba despierta, amasando pan con las manos firmes y el cabello suelto, despeinado por el sueño. La harina cubría sus dedos como una promesa blanca, y mientras trabajaba, tarareaba una melodía antigua que solía cantar su abuela. Emilio la observaba desde el marco de la puerta. No había hecho ruido, pero ella, como si lo sintiera, levantó la vista y sonrió. Buenos días, don Emilio. Llegó temprano hoy. No podía dormir, respondió él, empujando despacio su silla hasta la mesa. El amanecer se ve mejor desde aquí. Mariana le sirvió café sin decir palabra. Había entre ellos una complicidad silenciosa, una rutina que se construía sin esfuerzo. Cada día se entendían más con miradas que con palabras. Mientras tomaban café, un golpe de viento hizo que la puerta del granero se cerrara de golpe. El sonido hizo que Emilio frunciera el ceño. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo, ese ruido me recordó algo. ¿Algo malo? Algo que no he olvidado, murmuró él. Mariana no insistió. Había aprendido que Emilio tenía heridas profundas, algunas visibles y otras ocultas, y que no todas podían tocarse al mismo tiempo. Más tarde, cuando ella salió al patio a colgar la ropa, vio al capataz hablando con un hombre extraño, de traje oscuro y modales rígidos. Parecían discutir algo. Cuando el visitante se marchó, el capataz pasó junto a ella sin mirarla. ¿Quién era?, preguntó Mariana con curiosidad. Asuntos del patrón, contestó secamente. Esa noche, cuando llevó la cena al despacho de Emilio, lo encontró con la mirada perdida en una carta abierta sobre el escritorio. ¿Puedo dejarle el plato aquí?, preguntó ella con cuidado. Él asintió, pero su gesto estaba tenso. ¿Todo bien, don Emilio? Sí,
Solo asuntos viejos que regresan cuando uno menos los llama. Mariana dudó un instante antes de decir. A veces, lo que vuelve no lo hace para herirnos, sino para darnos la oportunidad de cerrar lo que quedó abierto. Él la miró con cierta admiración. Aquella mujer tenía una sabiduría sencilla, de esas que no se aprenden en libros. ¿Siempre habla así?, preguntó con una sonrisa tenue. Solo cuando el silencio pesa demasiado, respondió ella, riendo suavemente. Durante las siguientes semanas, el clima cambió. Las lluvias trajeron vida al campo, y los trabajadores se movían con energía renovada. Pero dentro de Emilio crecía una inquietud. La carta sobre su escritorio no era cualquier correspondencia, provenía de su antiguo socio, Álvaro Méndez, un hombre que había sido como un hermano y que ahora reclamaba la mitad de la hacienda. Un conflicto legal que Emilio había evitado por años estaba a punto de resurgir. Una tarde, mientras revisaba documentos, escuchó la voz de Mariana en el corredor. Don Emilio, los muchachos del establo están reparando la cerca vieja, pero necesitarán su aprobación para comprar madera. Haga lo que considere mejor, respondió el distraído. Ella se acercó al escritorio y lo miró con preocupación. Últimamente lo noto lejos. ¿Pasa algo? Él suspiró, intentando sonreír. Solo negocios. Cosas que ya no quiero enfrentar. A veces hay que enfrentar lo que duele, aunque no tengamos fuerzas, dijo ella con ternura. La vida no espera a que estemos listos. Esa noche, mientras ella se retiraba, Emilio sintió que algo dentro de sí cedía. La dureza con la que había protegido su corazón comenzaba a desmoronarse. Los días siguientes los unieron aún más. Mariana le enseñaba nuevas recetas, y él, en silencio, la observaba cocinar con una pasión que lo fascinaba. En ocasiones, se sorprendía riendo, algo que no hacía desde hacía años. Pero justo cuando comenzaba a creer que podía volver a ser feliz, el pasado decidió irrumpir sin aviso. Una mañana, un coche negro se detuvo frente a la hacienda. De él bajó Álvaro, el hombre de la carta. Llevaba un traje caro, gafas oscuras y una expresión fría. Emilio Rivas, dijo con una voz cargada de resentimiento. No pensé que volvería a encontrarte aquí, tan cómodo. Mariana, que se encontraba cerca, detuvo su labor y observó la escena. ¿Qué haces aquí, Álvaro?, preguntó Emilio con un tono firme, aunque su voz traía una sombra de cansancio. Vine a reclamar lo que me pertenece. Mitad de esta hacienda. Y a recordarte que aún tienes deudas, amigo. Mariana sintió un escalofrío. No entendía del todo, pero podía ver la tensión en los ojos de Emilio. Te pedí que me dieras tiempo, dijo él con serenidad. Lo que ocurrió con el negocio fue un accidente, no un robo. Accidente o no, me dejaste sin nada, respondió Álvaro, acercándose. Pero veo que tú has encontrado consuelo. Su mirada se detuvo en Mariana, en buena compañía. Mariana se sonrojó y retrocedió un paso. Emilio apretó los puños sobre la silla. No te atrevas a involucrarla en esto, dijo con voz grave. Ella no tiene nada que ver. Ya lo veremos, replicó Álvaro, dejando una carpeta sobre la mesa. Tienes 30 días. Luego, Los Robles será mío. Cuando se fue, el silencio quedó suspendido en el aire. Mariana se acercó despacio. ¿Quién era ese hombre? Alguien que alguna vez fue mi amigo, contestó él, bajando la mirada. Y ahora, es mi enemigo más paciente. Esa noche, Mariana no durmió. Algo en la expresión de Emilio le había dolido. Lo vio luchar con su orgullo, con la impotencia de no poder resolver las cosas como antes. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a teñir el campo de dorado, Mariana se acercó con una bandeja de desayuno. Don Emilio, no deje que el pasado decida su futuro. No puede perder lo que aún tiene por culpa de lo que ya pasó. Él levantó la vista. ¿Y qué crees que aún tengo, Mariana? Ella lo miró fijamente, con una dulzura que desarmaba. Tiene vida, tiene alma, y tiene a alguien que cree en usted. Por primera vez,
Emilio no encontró palabras. Solo un temblor leve en su voz cuando dijo: «No sé si merezco eso». «Nadie lo sabe hasta que se atreve a sentirlo», respondió ella, y su sonrisa fue como una promesa silenciosa. Sin saberlo, en ese instante comenzó algo más fuerte que cualquier deuda o pasado, el amor que nace en medio del dolor, el que no pide permiso, el que llega para sanar lo que parecía perdido. El cielo amaneció cubierto de nubes densas, presagio de una tormenta. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los robles antiguos que daban nombre a la hacienda. El aire olía a tierra mojada y a incertidumbre. Los días siguientes a la visita de Álvaro habían sido silenciosos. Emilio se recluía en su despacho, rodeado de papeles, buscando una salida a su problema. Mariana intentaba animarlo, pero él había vuelto a encerrarse tras los muros de su orgullo. Esa tarde, el ruido del trueno retumbó como una advertencia. Los trabajadores corrían a cubrir los animales, y Mariana, empapada, entró en la cocina para cerrar las ventanas. Al girar, vio a Emilio en el umbral, observándola con la mirada triste. «No debería estar aquí, con esta lluvia», le dijo. «¿Y usted?», respondió ella. «Hace días que no sale de ese despacho. Ni siquiera ha probado bocado». Él suspiró. «No tengo hambre». Mariana se acercó, dejando el delantal sobre la mesa. «Entonces tal vez lo que le falta no es comida». El sonido del agua golpeando el techo llenó el silencio. Emilio la miró con algo que parecía una súplica. «¿Por qué se preocupa tanto por mí, Mariana? Soy un hombre roto». «Porque nadie es tan roto que no pueda ser amado», respondió sin dudar. Esa frase lo dejó sin aliento. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de ella brillaban con sinceridad, y el temblor en su voz revelaba algo que iba más allá de la compasión. Él apartó la mirada, con el corazón latiendo rápido. «No me mire así, Mariana. No sabe lo que dice». «Sé perfectamente lo que digo. No lo compadezco, Emilio. Lo admiro. Ha sobrevivido a cosas que muchos no soportarían. Pero está tan ocupado en castigarse que no ve lo que tiene delante». El silencio se volvió denso. Afuera, el viento rugía, empujando la lluvia contra las ventanas. Emilio sintió un impulso, uno que no comprendía, y acercó su mano a la de ella. «Si supiera la verdad, no me diría eso». «Entonces dígamela», susurró ella. Por un momento, pareció que lo haría. Pero el orgullo, ese viejo compañero, volvió a erguirse entre ellos. Emilio soltó su mano. «No puedo. No ahora». Mariana bajó la vista, con una tristeza contenida. «Entonces guarde su silencio, pero no espere que yo deje de creer en usted». Dicho eso, salió de la cocina. Emilio la observó irse, con un peso en el pecho que no había sentido desde antes del accidente. Esa noche, la tormenta cayó con toda su fuerza. Los truenos iluminaban el cielo y el viento parecía querer arrancar los árboles de raíz. En medio del caos, uno de los peones golpeó la puerta del despacho. «Patrón. El establo del norte se está viniendo abajo». Emilio se sobresaltó. «Avísenle a todos. Saquen los caballos». Intentó moverse, pero la silla quedó trabada en la alfombra. Golpeó el brazo con frustración. «Maldita sea». En ese instante, Mariana apareció empapada, con una capa sobre los hombros. «Voy a ayudar a los muchachos». «No, Mariana, no es seguro». «No puedo quedarme aquí mientras los animales mueren», respondió con firmeza. Antes de que él pudiera detenerla, salió bajo la lluvia. Emilio sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Empujó su silla hasta la puerta, pero el viento le impedía avanzar. Un trueno sacudió el cielo. Pensó en ella allá afuera, enfrentando el peligro, y algo dentro de él se quebró. Minutos después, escuchó un grito. «¿Mariana?». Rugió su voz, saliendo tan fuerte que retumbó en las paredes. El capataz corrió hacia él. «Patrón,
La señora está bien, pero el caballo se soltó y casi la golpea. La sacamos a tiempo. Emilio sintió que el alma regresaba a su cuerpo. Llévenla a la cocina, ahora. Cuando la trajeron, Mariana estaba temblando, empapada y con barro en las manos. Él la esperaba junto al fuego. ¿Está loca?, le gritó, con la voz quebrada entre furia y miedo. Pudo haber muerto. Ella lo miró, con los ojos brillantes por el llanto. ¿Y qué habría hecho usted si estuviera en mi lugar? ¿Mirar sin hacer nada? La rabia de Emilio se desvaneció al verla así, tan frágil y tan valiente. No puedo perderla, Mariana, dijo al fin, con un hilo de voz. Ella dio un paso hacia él. ¿Perderme? ¿Por qué dice eso? Porque no soy el hombre que cree. No soy ese patrón justo ni ese hombre fuerte. Hace años, tomé una decisión que arruinó una vida. La mía y la de otros. El accidente no fue un castigo, fue consecuencia de mi propio orgullo. Mariana lo miró en silencio, dándole espacio para continuar. Confié en Álvaro, y juntos invertimos en un negocio que destruyó a varias familias del valle. Yo lo permití. Me dejé cegar por el dinero, por el poder. Cuando intenté enmendarlo, ya era tarde. Luego, el caballo se desbocó en una de esas noches en que el alcohol era mi refugio. Desde entonces, todo lo que toco se quiebra. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que aún caía afuera. Mariana se arrodilló frente a él y tomó sus manos. Lo que hizo fue un error, Emilio. Pero no puede vivir condenado por algo que ya no puede cambiar. Lo que sí puede hacer es ser diferente ahora. ¿Y tú crees que eso basta para borrar el daño? No, pero basta para empezar a curarlo. Él la miró, y en ese instante, sin pensarlo, su frente tocó la de ella. El fuego chispeó en la chimenea, y el sonido de la tormenta se fue apagando. Por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió que podía respirar sin culpa. Y aunque no lo dijeran con palabras, ambos entendieron que algo había cambiado. Esa noche, la tormenta se disipó, pero dentro de sus corazones comenzaba una revolución más intensa, la de dos almas heridas que empezaban a reconocerse, a perdonarse, a amarse en silencio. El amanecer llegó con una calma nueva, y el sol iluminó los campos mojados, como si la vida misma les diera otra oportunidad. Pero el destino, siempre impredecible, aún guardaba pruebas más duras para ellos. Y la mayor de todas estaba a punto de tocar a su puerta. El sol regresó después de la tormenta, pintando el campo con destellos dorados que hacían brillar cada hoja, cada gota de rocío. La hacienda Los Robles parecía respirar otra vez, como si el agua hubiera lavado los miedos y las sombras. Sin embargo, dentro de Emilio, la paz era frágil. La confesión de aquella noche lo había liberado y, al mismo tiempo, lo había dejado expuesto. Por primera vez en años, no era el patrón invencible, sino un hombre desnudo ante sus errores. Mariana, por su parte, no se alejaba de él. Después de la tormenta, algo los unía de una forma distinta, más profunda, más silenciosa. Sus conversaciones eran largas y suaves, llenas de pausas en las que bastaba mirarse para entenderse. A veces, ella lo encontraba observando el horizonte con una expresión nueva, como si la esperanza hubiera regresado a su vida. Una mañana, mientras le servía el desayuno en la terraza, él la miró con una ternura que no intentó esconder. Mariana, anoche soñé que volvía a montar a caballo. No sentí miedo, solo viento en la cara. Ella sonrió, dejando la jarra sobre la mesa. Entonces su corazón ya empezó a sanar. Cuando el alma sueña con libertad, es porque está lista para vivirla. ¿Y usted qué sueña?, preguntó él. Sueño con tener una pequeña panadería, con olor a canela y risas en el aire. Un lugar donde la gente venga a recordar que la vida todavía puede ser dulce. Si lo desea tanto, lo tendrá, dijo él con convicción. ¿Y usted?, preguntó ella con delicadeza. ¿Qué desea, Emilio? Él la miró largo rato antes de responder. Quisiera poder quedarme en este instante, con usted aquí, y que el tiempo se detuviera.
Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, tan sinceras que los dos sintieron un estremecimiento. Mariana desvió la mirada, intentando ocultar el rubor. No diga eso, don Emilio. El tiempo nunca se detiene, pero, a veces nos regala pausas hermosas. Los días siguientes transcurrieron tranquilos, aunque la sombra de Álvaro seguía acechando. Cada carta que llegaba a la hacienda traía nuevas amenazas, abogados, documentos, advertencias. Emilio intentaba mantener la calma, pero sabía que el plazo se agotaba. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Álvaro apareció sin aviso. Su coche levantó polvo en el camino principal y el motor rugió hasta detenerse frente a la casa. Mariana, que estaba ordenando la despensa, vio la silueta del hombre y sintió una punzada en el pecho. Emilio salió al encuentro, con la espalda recta y la mirada firme. No esperaba verte tan pronto. Tampoco yo esperaba encontrar tanta resistencia, dijo Álvaro con voz seca. Pensé que te rendirías. No me rendiré. Entonces te destruiré, contestó con una sonrisa helada. Mariana apareció en el umbral. Álvaro la vio y su expresión cambió. Ah, la cocinera. He oído que ahora es la sombra del patrón. Qué curioso. No se atreva, dijo Emilio, con una calma peligrosa. ¿Qué? ¿A decir la verdad? Álvaro soltó una risa amarga. No conoces a este hombre, muchacha. No sabes lo que hizo. Sí lo sé, interrumpió Mariana. Y aún así estoy aquí. Porque él ya no es ese hombre. El silencio cayó pesado. Álvaro apretó los dientes. La fe ciega es la peor de las debilidades. Y el rencor, la más triste de las prisiones, respondió ella sin apartar la mirada. El rostro de Álvaro se endureció. Te daré un último consejo, muchacha, aléjate antes de caer con él. Y sin más, se marchó. Esa noche, Emilio no habló. La tensión era palpable, pero Mariana no lo presionó. Le llevó una manta y se quedó a su lado, en silencio, mientras la chimenea crepitaba. Cuando el fuego comenzó a apagarse, él finalmente habló. No entiendo cómo puedes creer en mí después de escuchar todo lo que dije. Porque el hombre que veo ahora no es el mismo del pasado. Su voz era baja, pero firme. He visto cómo lucha, cómo se levanta cada día aunque duela. Eso vale más que cualquier pecado viejo. Él la miró, con los ojos brillantes. Eres demasiado buena. No, respondió con una sonrisa triste. Solo aprendí que cuando uno ama de verdad, no busca perfección, busca verdad. Y usted, Emilio, ya no me miente. El corazón de él dio un vuelco. La palabra amar quedó flotando en el aire, suave y poderosa. Al día siguiente, la hacienda despertó con un aire distinto. Los trabajadores notaban que el patrón volvía a sonreír, que su voz tenía calidez. Mariana había traído más que esperanza, había traído vida. Pero el destino, siempre atento a la felicidad ajena, tejía sus propios planes. Una tarde, mientras Mariana recogía hierbas en el huerto, un hombre vestido de negro se acercó con un sobre. ¿La señorita Mariana López? Preguntó. Sí, soy yo. Esto es para usted. El hombre se marchó sin decir más. Mariana abrió el sobre y su rostro se ensombreció. Era una citación judicial, su nombre aparecía involucrado como testigo en el caso de propiedad de la hacienda. Álvaro la había incluido en el conflicto. Esa noche, con la carta en la mano, buscó a Emilio. Intentó usarme, dijo con rabia contenida. Ese hombre quiere separarnos, herirlo a través de mí. Emilio tomó el papel y apretó los labios. No lo permitiré. No puede enfrentarlo solo. Tampoco puedo permitir que lo haga usted. Entonces lo haremos juntos, respondió ella con determinación. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez, Emilio tomó su mano sin dudar. Mariana, no sé en qué terminará todo esto. Tal vez pierda la hacienda. Tal vez pierda más. Pero hay algo que no quiero perder nunca más,
a usted. Ella sintió que el corazón se le aceleraba. No me perderá, dijo en voz baja. Porque ya lo elegí, aunque el mundo se nos caiga encima. Esa noche, el viento sopló con fuerza sobre los campos, pero dentro de la casa había calma. Dos almas que habían pasado por la tormenta finalmente se encontraban, y aunque el futuro se anunciaba incierto, había algo que ni el odio ni la ambición podían destruir, la verdad del amor que nacía entre ellos. A lo lejos, un trueno rompió el silencio del horizonte. El amanecer se acercaba, y con él, la última batalla. La madrugada llegó vestida de niebla. Un aire denso, cargado de presentimientos, cubría la hacienda Los Robles. Los gallos aún no cantaban, y solo el sonido del viento entre los árboles acompañaba el silencio. En el despacho principal, Emilio observaba la carta de citación sobre su escritorio. El papel temblaba entre sus manos, no por miedo a perder la hacienda, sino por miedo a perder la paz que había encontrado con Mariana. Ella entró sin tocar, con la mirada firme. Ya está decidido, dijo. Iré contigo al tribunal. No voy a esconderme. Emilio levantó la vista. En su rostro se mezclaban orgullo y preocupación. Mariana, esto no es asunto tuyo. Álvaro me odia. No descansará hasta destruir todo lo que amo. Entonces que me mire y sepa que no puede. No se destruye lo que está hecho con verdad. Él la miró largo rato, intentando encontrar las palabras que pudieran detenerla. Pero no las halló. Había algo en ella, una fuerza silenciosa que no se podía contradecir. Días después, llegaron a la ciudad. El juzgado estaba lleno, y el aire olía a madera vieja y tensión. Álvaro, impecable en su traje oscuro, los esperaba con una sonrisa helada. Veo que trajiste refuerzos, dijo con ironía, mirando a Mariana. Emilio respondió con calma. Vine a decir la verdad. Nada más. El juicio fue largo y áspero. Se expusieron documentos, decisiones del pasado, traiciones y silencios. Álvaro argumentaba con veneno, intentando pintar a Emilio como un hombre corrupto. Pero cuando llegó el turno de Mariana, la sala se volvió un templo de silencio. Ella se levantó despacio, con la serenidad de quien no teme ser vista. Conozco a don Emilio Rivas, dijo con voz firme. He trabajado para él y he visto lo que nadie ve, un hombre que lucha contra su culpa, que no duerme pensando en reparar lo que hizo, que da sin esperar nada. No hablo de negocios, hablo de humanidad. El juez la observó en silencio. Y dígame, señorita López, ¿por qué defiende tanto a este hombre? Mariana bajó la mirada apenas un instante antes de responder. Porque lo amo. Un murmullo recorrió la sala. Emilio cerró los ojos, y una lágrima, la primera en muchos años, escapó sin permiso. Álvaro frunció el ceño. Qué conveniente, dijo con desprecio. La cocinera enamorada del patrón. Una historia perfecta. Pero el juez lo interrumpió con firmeza. Basta, señor Méndez. Las pruebas hablan por sí solas. Usted manipuló contratos y ocultó información. Lo que este tribunal ve aquí no es un fraude, es un intento de venganza. El veredicto llegó como un golpe seco. La hacienda quedaba en manos de Emilio. Álvaro debía responder por difamación y fraude. El silencio posterior fue profundo. Cuando salieron del juzgado, Mariana respiró aliviada. Ganamos, susurró. Emilio la miró, con una mezcla de amor y asombro. No, Mariana. Ganaste tú. Con tu fe, con tu verdad. De regreso a la hacienda, el atardecer los recibió con un cielo rojo y dorado. Los trabajadores los esperaban con sonrisas, y las campanas del establo sonaban como una celebración. Pero para ellos, la verdadera victoria era otra, la de haber enfrentado el pasado sin huir. Esa noche, Emilio pidió a Mariana que lo acompañara hasta el jardín. La luna se alzaba llena, reflejándose en los campos de trigo. Hace tiempo que no veía a la hacienda tan viva, dijo él. No es la hacienda, respondió ella. Es usted. Por fin respira.
Él sonrió, mirándola con ternura. Cuando llegaste, yo no era más que un hombre atrapado en sus ruinas. Pensé que nadie podría querer a alguien como yo. Pero tú me miraste y me viste completo. Porque nunca estuvo roto, Emilio. Solo necesitaba recordar quién era. Él tomó su mano con cuidado. Mariana, no tengo mucho que ofrecerte. No puedo prometer grandes viajes ni riquezas. Pero puedo prometerte algo más valioso, mi paz, mi lealtad, mi amor. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Eso es todo lo que necesito. Se quedaron así, bajo la luna, en silencio. Las luciérnagas iluminaban el aire y el sonido de los grillos tejía una música suave. Los meses pasaron, y la hacienda floreció como nunca. Mariana abrió su panadería dentro del viejo almacén de granos. El aroma del pan y la miel llenaba los pasillos. Emilio, aunque seguía en su silla, se convirtió en el corazón de aquel lugar, un hombre que dirigía con calma y bondad, que reía con los trabajadores, que agradecía cada amanecer. Una tarde, los niños del campo corrieron hasta la cocina gritando. «Don Emilio está en el caballo. ¿Está montando?» Mariana salió corriendo. Lo vio allí, sobre su viejo corcel, con ayuda de un arnés especial que los trabajadores habían diseñado. No avanzaba rápido, pero se mantenía firme, y su sonrisa era la de un hombre que había vuelto a la vida. «Mírame, Mariana», gritó riendo. «¿El viento aún me reconoce?» Ella se cubrió el rostro con las manos, riendo y llorando a la vez. Cuando regresó a tierra, él la abrazó con fuerza. «Gracias por devolverme el aire», susurró. «No fui yo», respondió ella. «Fue el amor». Y así, entre risas y lágrimas, el campo volvió a cantar. Las flores crecían más altas, las abejas zumbaban entre los girasoles, y la hacienda, que había sido un lugar de sombras, se convirtió en un refugio de esperanza. Emilio y Mariana no necesitaban promesas. Vivían cada día como un regalo. En las noches, cuando el sol caía detrás de las colinas, él solía decirle en voz baja: «Si alguna vez dudo del destino, solo miraré tus manos. Ellas me enseñaron que la vida, incluso rota, puede volver a florecer». Mariana apoyaba la cabeza en su hombro, y el silencio del campo se llenaba de gratitud. Porque el amor, cuando es verdadero, no pide perfección. Solo pide dos almas dispuestas a sostenerse cuando el mundo se detiene.